Hoy nos sumergimos en la vida de una de las figuras más paradójicas y a la vez fundamentales del siglo XX, Alexander Ilyin Genevsky. Un nombre que la verdad puede que no resuene tanto como el de Kasparov o Fischer, por ejemplo. Exacto, pero sin él, la historia del ajedrez y diría que hasta una parte de la historia soviética sería completamente diferente. Totalmente. Hablamos de un maestro de ajedrez, sí, pero también de un bolchevique de la vieja guardia, un organizador militar, un diplomático y, lo más asombroso de todo, un hombre que tuvo que reaprender a jugar al ajedrez desde cero. Desde la casilla de salida. Sí, tras perder la memoria en la Primera Guerra Mundial. Una historia increíble. Efectivamente. Y ese es el objetivo de nuestro análisis de hoy. Vamos a desgranar cómo la vida de este hombre entrelaza la política más radical, un trauma personal que parece casi de novela, y un legado que, bueno, definió el ajedrez mundial durante décadas. ¿Y en qué nos basamos para esto? Pues mira, nos apoyamos en una biografía muy detallada de Daniel Johnson, en artículos de la época, datos de sus torneos y, sobre todo, en sus propios escritos, que son fascinantes. Perfecto. La misión entonces es entender cómo un hombre reconstruyó su propia mente con el ajedrez y a la vez usó ese mismo juego para construir la mentalidad de una nación. Esa es la clave de todo. De acuerdo, pues vamos a ello. Empecemos por el principio, por sus orígenes. Nace en San Petersburgo en 1894. Y no en una familia cualquiera, claro. Sam. Su hermano mayor era Fedor Raskolnikov. Una figura clave, que llegaría a ser un líder importantísimo de la Armada Roja. Con ese ambiente, pues no sorprende que a los 17 años lo expulsaran del instituto por sus ideas bolcheviques. Claro. Y esa expulsión lo lleva al exilio, a Ginebra, que en aquel momento era el gran centro de reunión de la intelectualidad revolucionaria rusa. Lenin, Plejánov, todos estaban allí. Y es en ese caldo de cultivo donde ocurre algo que a mí me parece fascinante. Se une oficialmente al partido y, casi a la vez, en 1914 gana el campeonato de ajedrez de la ciudad. Sí. Y aquí es donde me surge la primera pregunta. Entiendo el entorno revolucionario, la política, pero ¿cómo encajaba el ajedrez en todo esto? A primera vista parecen dos mundos opuestos. Es que, para él, no eran mundos distintos. Para un marxista convencido como él, el ajedrez no era un simple pasatiempo burgués. Lo veía como un ejercicio de pensamiento dialéctico. Ah, claro. Un tablero con dos fuerzas opuestas, donde la estrategia, la planificación, el sacrificio táctico para un bien mayor, todo eso era fundamental. Él veía la lucha de clases como una partida posicional a gran escala. O sea que su éxito en el ajedrez no fue una distracción de la política. Al contrario, fue la confirmación de su visión del mundo. Y de ahí, de esa victoria en Ginebra, nace su nombre de guerra. Adopta el apodo Zinevsky, que significa el ginebrino. Es increíble. Fíjate que su identidad revolucionaria y su primer título de ajedrez nacen en el mismo lugar y casi al mismo tiempo. Es una metáfora perfecta de su vida. Sí, totalmente. Pero entonces estalla la Primera Guerra Mundial, regresa a Rusia, lo reclutan en 1915 y su vida da un vuelco brutal. Un vuelco terrible. En el frente sufre un verdadero calvario. Primero, un envenenamiento por gas. Se recupera. Vuelve al combate y, poco después, la explosión de un proyectil le causa una conmoción cerebral gravísima, lo que llamaban shell shock. Las consecuencias que describen las fuentes son aterradoras. Parálisis, pérdida de sensibilidad, de audición y una amnesia casi total. Sí, Es que había olvidado por completo las reglas del juego. No sabía ni cómo se movía un peón. Es difícil imaginar algo más devastador para un ajedrecista. su caso fue tan extremo que de hecho lo documentó un psiquiatra, B.V. Sresnevsky. Y aquí viene lo asombroso. Su terapia, que fue en gran medida autoimpuesta, fue reaprender a jugar al ajedrez. Desde cero. Desde cero. Como un niño, estudiando los movimientos más básicos. Él mismo escribió que este proceso fue una tortura al principio, una lucha contra una niebla mental, pero que poco a poco se convirtió en algo terapéutico. Reconstruir su mente a través de la lógica del ajedrez. Exacto. Según él, eso le devolvió la fuerza y la estructura a su pensamiento. Y me pregunto, ¿ese trauma, esa reconstrucción forzada, cambió su estilo de juego? ¿Hay alguna evidencia de que el jugador que renació fuera diferente al de antes? Es una pregunta excelente. La verdad es que no hay suficientes partidas suyas de antes de 1915 para hacer una comparación, digamos, científica.
Ya. Pero lo que sí sabemos por sus escritos es que desarrolló una apreciación mucho más profunda por los fundamentos, por la lógica pura del juego. Quizá por eso luego se interesó tanto por la psicología de los errores. Había vivido en carne propia el colapso cognitivo. Y es fascinante el paralelismo histórico. Justo cuando él reconstruía su mente pieza a pieza, Rusia estaba a punto de demoler y reconstruir todo su orden social con la Revolución de 1917. Su renacimiento personal y el de su nación ocurrieron casi al unísono. y él, por supuesto, se lanzó de cabeza a esa reconstrucción nacional. Tras la Revolución de Octubre, participa en la toma del Palacio de Invierno. Y es entonces cuando su gran idea empieza a tomar forma a nivel estatal. Sí, lo nombran comisario en la UVSEVOBUCH, la Organización para la Instrucción Militar Obligatoria. ¿Qué era exactamente la UVSEVOBUCH? Porque suena a algo más que un simple departamento de defensa. Mucho más. Pensemos en ella como una especie de guardia roja masiva, un organismo para preparar militar y cívicamente a toda la población para la defensa del nuevo Estado. Y es ahí, en medio de la guerra civil, donde él hace su jugada maestra. Esa es. Convence a las altas esferas de que el ajedrez debe ser parte integral del entrenamiento del Ejército Rojo. Su argumento era que el ajedrez desarrollaba cualidades militares: audacia, compostura, sentido estratégico. Para él, el tablero era un simulador de combate para la mente. Exactamente. Y no era una idea que todos aceptaran, ¿eh? Algunos bolcheviques de la línea dura lo veían como una frivolidad, pero él lo presentó como una herramienta indispensable para forjar al nuevo hombre soviético. Una mente entrenada en el ajedrez, decía, sería más disciplinada y más leal. Sí. Hay una anécdota de esa época que es que parece sacada de una película y que captura ese espíritu a la perfección. La de la partida en el sótano. Esa misma. Invierno de 1917, en un Moscú helado, sin electricidad, y organiza una partida contra el maestro Nikolai Grigoriev. Y para poder ver el tablero, el jugador que no movía tenía que sujetar una cerilla encendida sobre las piezas. Es una imagen potentísima. Es que lo es. Es el nacimiento simbólico del ajedrez soviético. A partir de ahí ya empieza la institucionalización. Y aquí entra en escena otra figura clave, Nikolai Krylenko, el comisario de justicia, un peso pesado del régimen. El músculo político que Ilyin Genevsky necesitaba. Si él era el arquitecto, el ideólogo, Krylenko era el ingeniero que conseguía los fondos, los locales, el apoyo del partido. Juntos fundan la revista Shachmat y Listok y organizan la Olimpiada Panrusa de 1920, el primer campeonato soviético. Y Krylenko llegó a proclamar esa famosa frase: «Debemos convertir el ajedrez en un arma de la lucha de clases». Y los resultados fueron espectaculares. Las cifras lo dicen todo. El número de jugadores registrados pasó de apenas 1.000 en 1923 a más de 150.000 a finales de la década. Crearon una pirámide de talento desde la base, con círculos de ajedrez en cada fábrica, en cada unidad del ejército. Pero a pesar de ese inmenso trabajo como organizador, él no dejó de competir. No, para nada. Ganó 3 veces el campeonato de su ciudad, Leningrado. Y entonces llegó su momento de gloria como jugador, su partida inmortal. El Torneo Internacional de Moscú de 1925. Exacto. El primer gran evento financiado por el Estado, un escaparate para el mundo. Y allí se enfrenta al campeón del mundo, al cubano José Raúl Capablanca. Una leyenda. La máquina de ajedrez. Considerado casi invencible. Capablanca era el símbolo de la perfección, del juego posicional, elegante, casi aristocrático. Se decía que ganaba sin esfuerzo. Había perdido poquísimas partidas en toda una década. Era el Goliat del ajedrez. Y aquí es donde Ilyin Genevsky nos deja una de esas notas fascinantes en sus diarios. Para prepararse, no estudió aperturas. ¿No? Escribió que intentó visualizar el rostro enfadado del campeón mundial de boxeo Jack Dempsey. Quería canalizar una energía combativa, cruda, proletaria. Y lo brillante es que eso se reflejó perfectamente en el tablero. Lo que hizo tan impresionante la victoria no fue solo el resultado, fue el cómo. A ver. Capablanca era el maestro del juego simple, claro. Ilyin Genevsky, con negras, evitó eso a toda costa. Creó deliberadamente una posición caótica, complicada, llena de trampas, el tipo de desorden que Capablanca detestaba. Lo llevó a su terreno. Totalmente. Y en medio de ese caos, lo superó. La partida culminó con un brillante sacrificio de dama que forzó el abandono inmediato. Y la reacción.
Me imagino al público soviético en la sala. Las crónicas hablan de un estado de éxtasis colectivo. Ver a su maestro, un bolchevique de la primera hora, derrotar así al campeón capitalista fue una herramienta de propaganda potentísima. El mensaje era claro. El nuevo orden, revolucionario, caótico, podía superar a la vieja precisión burguesa. Y a nivel internacional, la noticia fue un bombazo. Nadie se lo esperaba. Y no solo fue un jugador práctico, también dejó su huella en la teoría, ¿verdad? La variante Ilinjeneski de la defensa holandesa. Sí, una línea que todavía se estudia. Su idea era retrasar el desarrollo para crear una estructura de peones flexible y luego contraatacar. Muy en su estilo. Buscar el desequilibrio, evitar los caminos trillados. Y también su libro sobre la psicología de los errores en ajedrez. Pionero, sí. No le bastaba saber qué jugada era buena. Quería entender por qué una mente entrenada comete un error. Analizaba la fatiga, el exceso de confianza. Temas muy modernos. Lo que nos lleva a su final, que es tan dramático y ambiguo como su vida. El contexto es el peor imaginable. 22 de junio de 1941, Alemania invade la Unión Soviética. Él está en un torneo en Rostov del Don y tiene que volver a Leningrado justo cuando empieza el asedio nazi, uno de los episodios más brutales de la historia. Y aquí es donde el relato de su muerte se bifurca. Sí, y adopta unos tintes casi novelescos, pero con una base terriblemente real. Hay dos versiones, y ambas dicen mucho de la época. Vamos con la versión oficial, la que recogen la mayoría de las fuentes. La versión oficial es una tragedia de guerra, con un eco de fatalidad casi literaria. Ocurre el 3 de septiembre de 1941. Lo están evacuando de la ciudad sitiada a través del lago Ladoga, la carretera de la vida. Viaja en una barcaza que, según dicen, ondeaba banderas de la Cruz Roja. La aviación nazi ataca el convoy y aquí viene el giro cruel. Se dice que un impacto directo mata a una sola persona a bordo de esa barcaza. A él. A él. Su esposa, que viajaba con él, sobrevive ilesa y lo lleva a un hospital donde fallece. Es desolador. El hombre de la lógica y el orden aniquilado por el caos azaroso de una bomba. Pero claro, como en toda buena historia soviética, hay una sombra, una teoría alternativa. Una teoría que, aunque es menos probable, es imposible de descartar del todo. Algunas fuentes, incluyendo especulaciones del propio Mikhail Botvinnik, el futuro campeón, sugieren que pudo ser una víctima tardía de las purgas de Stalin. Claro, por su hermano. Exacto. Su hermano, Fedor Raskolnikov, después de ser un héroe, se convirtió en desertor y en un crítico feroz de Stalin. Y el propio Iljin Genevsky, como bolchevique de la vieja guardia, tenía amistades con gente que ya había sido purgada. La teoría es que la NKVD, la policía secreta, pudo orquestar su muerte y camuflarla con el bombardeo. Un asesinato perfecto en medio de la guerra. ¿Y qué apoya o debilita esa teoría? Lo que la debilita es que él estaba compitiendo en un torneo oficial en junio de 1941, después del apogeo de las grandes purgas. Parece poco probable. Ya. Sin embargo, la paranoia de la época era tal que nadie estaba a salvo. La verdad es que esa dualidad en el relato de su muerte es en sí misma un retrato perfecto de la era soviética. Nunca sabías si el enemigo era el que lanzaba las bombas o el que vigilaba desde la propia orilla. Llegamos al final de su vida, pero no de su historia. Después de todo esto, ¿cómo podemos resumir su legado? Su legado es inmenso, pero paradójico. Probablemente no fue el jugador soviético más fuerte. Nombres como Alekhine, Botvinnik, Tal, Kasparov lo superaron en genio puramente ajedrecístico. Pero, Sin ninguna duda, fue el más importante. Fue el arquitecto. Fue él quien construyó los cimientos de esa formidable maquinaria intelectual que dominaría el ajedrez mundial durante más de medio siglo. convirtió el tablero de 64 casillas en un campo de batalla ideológico. En una herramienta para forjar un nuevo tipo de ciudadano y en un motivo de orgullo nacional. Sin él, la escuela soviética de ajedrez simplemente no habría existido como la conocimos. Y para terminar, una reflexión que nos dejan las fuentes. La historia de Alexander Ilinjenevsky es la de un hombre que reconstruyó su propia mente usando la lógica del ajedrez al mismo tiempo que usaba ese mismo juego para intentar construir la mentalidad de una nación. Y la pregunta que queda flotando, tan relevante hoy como entonces, es ¿hasta qué punto la resiliencia personal, ese acto íntimo de sobreponerse a un trauma,
puede ser un reflejo, o incluso una herramienta consciente, de un proyecto ideológico masivo y a menudo brutal. El frío llegaba antes que el alba. La nieve sabía mi nombre. Las paredes escuchan hambre. Y el silencio pesaba más que los hombres. Mi padre traía las manos partidas. Mi madre guardaba la voz. Aprendí que el mundo no explica nada y que vivir ya era una forma de valor. Las calles enseñan sin palabras, te quitan la piel si dudas. Vi niños crecer de golpe y sueños aprender a esperar. Para respirar. Pensar era un acto secreto, una manera de no quebrarme atrás. Cuando todo es fuerza y choque, alguien tiene que aprender a mover sin ruido para no desaparecer. Y allí encontré el tablero, no como juego, como pulso vital. Cada pieza era una pregunta que el mundo nunca me quiso contestar. No jugaba por vencer al otro, jugaba para no caer. Si ardía por dentro, pero al menos sabía por qué. La guerra rompió el aire en dos, el cuerpo quedó, la mente no. Olvidé mi nombre, mis manos, olvidé incluso cómo amar el error. Me dijeron empieza de nuevo y empecé sin memoria ni red. Aprendí otra vez las reglas, como quien vuelve a aprender a ser. Había ruido, órdenes, banderas, pero yo oía algo más. Un pulso antiguo bajo la sangre pidiéndome pensar sin matar. En medio del hierro y la pólvora, el tablero volvió a aparecer. No para huir del mundo, sino para entender cómo sostenerlo en pie. Y volví a mover desde cero, sin pasado, sin garantía. Cada partida era una herida que se cerraba, jugando todavía. No buscaba gloria ni nombres, solo llegar entero al final. Si el mundo era pura violencia, yo elegí pensar como forma de paz. Perdí amigos, perdí certezas, perdí versiones de mí. Gané noches de duda profunda y la extraña calma de seguir aquí. A veces gané contra gigantes,
crecían las manos de quienes venían detrás. Yo solo puse las mesas y abrí las puertas para que pudieran pasar. No fui el más puro ni el más firme, fui humano hasta doler. Soñé con orden en el caos porque sabía lo que era perderlo todo otra vez. Si alguna vez mi nombre queda, que no sea por ganar, que sea por haber creído que la mente también puede enseñar a amar. Que sepan que no todo es fuerza, que hay batallas sin fusil. Yo viví entre ruinas y sueños y elegí Pensar para seguir. Coda, hoy cierro los ojos cansados. El frío ya no muerde igual. Si mi vida fue un tablero incierto, Al menos nunca dejé de jugar. the cold arrived before the dawn. The snow already knew my name. Walls learned the sound of hunger. In silence weighed more than men. My father home with broken hands. My mother kept her voice inside. I learned the world explains nothing, and to live was already an act of pride. Streets teach without a single word. They strip your skin if you hesitate. I saw children grow up overnight, and dreams learn how to wait. I asked no faith, no miracle, just some order to breathe again. Thinking became a secret act, a way not to shatter back then. When everything is force and collision, someone must learn how to move without a sound, just to survive. That's where I found the boy, not as a game, but as a vital pulse. Each piece was a question. The world refused to answer once. I didn't play to defeat the other, I played so I wouldn't fall. If I burned inside, but at least I knew it all. The war split the air in two. The
body stayed, the mind was gone. I forgot my name, my hands, even how to love being wrong. They told me start again, so I did, with no net, no past. I learned the rules once more, like someone learning how to last. There was a noise, commands and flags, but I heard something else inside. An ancient pulse beneath the blood, asking me to think, not to kill, to decide. Amid the iron and the fire, the board appeared once again, not to escape the world, but to learn how to hold it when it bends. So I moved again from zero, no past, no guarantee. Every game was an open wound, slowly closing while playing free. I saw no glory, no renown, just to reach the end. Oh, if the world was pure violence, I chose To think as a form of soul. I lost friends, I lost certainties, I lost versions of who I was. I gained nights of heavy doubt, and the strange calm of still standing, still alive. Sometimes I won against giant, sometimes I fell without a cause. But I never stopped believing that thinking too is a language of the heart. I watched the game grow in the hands of those who came behind. I only set the tables, opened the doors, and stepped aside. I wasn't the purest nor the firmest, I was human to the core. I dreamed of order inside chaos, because I knew what losing everything meant before. If my name ever remains, let it not be for what I want, let it be for believing that the mind can teach us how to love. Let them know not all is force, some battles need no gun. I lived among ruins and dreams, and chose to think, to carry on. Now I close my tired eyes, the cold no longer bites the same. If my life was an uncertain boy, at least I never stopped the game. Приходи раньше рассвета. Снег знал мое имя давно, стены слышали голод, а тишина давила сильнее людей. I
Отец возвращался с разбитыми руками. Мать берегла свой голос внутри. Я понял мир, ничего не объясняя, и жить уже был подвиг сам по себе. Без слов сдирают кожу, если сомнешься. Я видел, как дети взрослели за ночью мечту, учились ждать. Я не просил веры, не ждал чудес, мне нужен был воздух и строй. Мысль стала тайным поступком, способом не сломаться тогда, когда вокруг лишь удары силы. Кто-то должен научиться двигаться тихо, чтобы не исчезнуть. И там я нашел доску, не как игру, а как пульс внутри. Каждая фигура была вопросом, на который мир не дал ответа. Я играл не чтобы победить другого, я играл, чтобы не пасть. Если я горел, горел изнутри, но знал, ради чего. Война разорвала воздух надвое, тело осталось, разум ушел. Я забыл свое имя и руки, забыл даже как любить ошибку. Мне сказал, начни сначала, и я начал без памяти, без опоры. Я заново учил правила, как учится просто быть. Были приказы, знамена и крики, но я слышал иное внутри. Древний пульс под кровью просящий, думать не убивает. Среди железа и пороха доска вернулась во мне, чтобы сбежать от мира, а чтобы понять, как удержать его от падения. И я снова начал с нуля, без прошлого, без гарантий. каждая партия была раной, что закрывалась в процессе игры. Я не искал славы и имен, я хотел дойти целым. Если мир был чистым насилием, я выбрал мысль как форму мира. Мост я потерял друзей и уверенность, потерял версии себя, но обрел ночи глубокой тревоги и странный покой того, что я все еще здесь. Иногда побеждал гигантов, иногда тонул без причин, но я не перестал верить, что мысль тоже язык сердца. Я видел, как игра росла в руках тех, кто шел за мной. Я лишь оставил столы и открыл двери, чтобы они могли войти. Я и не был самым чистым и твердым, я был человеком до боли. Я мечтал о порядке в хаосе, потому что знал, что значит потерять все. Финальный припев: если мое имя останется, пусть не из-за побед, пусть из-за веры в то, что разум может научить любить. Пусть знают, не все решает сила, есть битвы без оружия. Я жил среди руин и снов и выбрал думать, чтобы жить. Куда сегодня я закрываю уставшие глаза. Холод больше не ранит, если моя жизнь была неопределенной доской. Я все равно никогда не переставал играть.